Bueno, vamos a ir comenzando la clase. Sara, si tienes el audio puesto, ¿nos puedes abrir la clase con oración? Hola, Sara. No está Sara. Bueno, vamos a abrir la clase con oración. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento, en la sabiduría, Señor. Y, Señor, pedimos que hoy nos abres los oídos para oírte, Señor, para entender lo que estamos viendo y oyendo. Y, Señor, haznos hacer hacedores de la obra, Señor. Obra en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, estamos, ayer hemos dejado en el punto número 6 del manual, que es por qué Jesús sanó a los enfermos. Okay. Aquí en esta sección vemos, yo creo que quizás sería mejor el título, ¿qué es lo que motivó a Jesús a sanar a los enfermos? ¿Cuál fue la verdadera razón, el propósito fundamental? Un segundo. De la encarnación de Cristo. ¿Qué es lo que le motivó en su encarnación a sanar? Ahora, hay varias explicaciones que vamos a mirar, pero los primeros tres son explicaciones que a veces se ofrecen, pero quizás no hay una razón bíblica suficientemente adecuada para darles peso. El primero es para demostrar su poder. Aquí no hay evidencia bíblica de esto. Todos los milagros y acciones de Cristo obedecieron a una agenda perfectamente definida, al cumplimiento de la voluntad del Padre. Okay. Dice aquí, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si solo quería mostrar su poder Jesús, pudo haber hecho varios milagros y señales y dejar de hacerlo. Pero en su ministerio las sanidades lo acompañaban con mucha frecuencia. Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, pero durante su existencia en la tierra se limitó a obedecer la voluntad del Padre. Jesús podría haber hecho mucho más si solo quería demostrar su poder, ¿no? Incluso en la cruz podría haber llamado a millones de ángeles, pero no era la voluntad del Padre y se limitó a hacer lo que era la voluntad del Padre. Otra razón que algunos usan para explicar por qué es lo que motivó a Jesús a hacer sanidades, era para vindicar su reclamo a la deidad. Y aquí podemos encontrar alguna base bíblica, como Paul pone aquí. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Okay. Y en otra referencia, también dice, y al oír Juan, en Mateo 11, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Okay. Aunque tenga este soporte, parece que tampoco es esta la única motivación de Cristo al hacer milagros. Recordemos que Cristo también iba declarando a los 4 vientos que Él era el Mesías y que a pesar de los muchos que fueron sanados, muy pocos permanecieron firmes y fieles hasta la cruz. Okay. Entonces, ese puede ser una explicación, pero quizás no es la más indicada o fuerte. Otra explicación que algunos ofrecen es que Jesús sanó a los enfermos para iniciar la predicación del Evangelio. Y aquí existe una muy razonable duda para esta tercera razón. Algunos dicen que los milagros fueron usados para el propósito de respaldar y consolidar la predicación del Evangelio, y cuando se completó el Nuevo Testamento, estos dejaron de ser necesarios. Okay. Entonces, los que son defensores de que los milagros, los dones, no son para la iglesia de hoy, que eso terminó, muchas veces usan este argumento. Los milagros fueron un activador del evangelio, pero cuando este cristalizó y se consolidó, ya no se hicieron necesarios y por tanto cesaron. Los que creen de ese modo dicen esto. Bueno, si esto fuera cierto, Jesús mismo debería haber usado los milagros con ese fin de mostrarse como el Mesías y que creyeron en él, pero no lo hizo. Más aún, en varias ocasiones cuando sanó a personas les dijo que no dijeran nada de ello a nadie. Y en otros, incluso el Señor llevaba al enfermo fuera de la ciudad para sanarle. Entonces, es dudoso que esto era un motivo uno de los motivos principales para que Jesús sanara a los enfermos. Ahora, hay algunas razones que sí que son confirmados por la palabra. Y podemos ver el primero aquí, que es a causa de las promesas de la palabra. O en otras palabras, podemos decir para cumplir las escrituras, lo que se dijo del Mesías. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Okay. Otra razón que tiene una base bíblica sería a fin de revelar su voluntad. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Okay. Entonces, aquí estaba mostrando que igual que Dios, su propósito era salvar al hombre, era también sanarle. Otra razón que sanaba, en el punto 2 era para mostrar el deseo también de Dios de mostrar, de sanar a los enfermos. Punto 3, para manifestar las obras de Dios. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y otra, en Juan 9, y otra vez, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en sanar a la gente, estaba manifestando y trayendo gloria a Dios, ¿no? El motivo era traer gloria a Dios. A causa de su compasión, y quizás para mí esta es una de las razones más importantes, dice, se registran por lo menos 6 ocasiones en las que Cristo manifiesta su compasión a la hora de sanar a los enfermos o ministrar a sus necesidades. En el caso de multitudes, en Mateo vemos que cuando se juntaban las multitudes y no tenían que comer, que tenía compasión de ellos. A 2 hombres ciegos, su situación causó compasión. Al leproso en Marcos, el endemoniado Gadareno en Marcos 5, la viuda de Naín, a cuyo hijo Jesús levantó de los muertos. Son todos casos donde Jesús fue movido a sentir compasión y sanó. Y eso demuestra también el corazón del Padre, porque solo hace lo que es la voluntad del Padre. Un teólogo que se llama F.F. Bosworth señala que la teología moderna glorifica el poder de Dios más de lo que magnifica su compasión. Pero la Biblia invierte esto y magnifica su voluntad de usar su poder más de lo que glorifica el poder en sí. Okay. Usa su poder, pero con el fin, con compasión, con el fin de sanar. No es que quiere demostrar simplemente que es poderoso. En ninguna parte dice la Biblia que Dios es poder, pero sí dice que Dios es amor. No es la fe en el poder de Dios la que asegura sus bendiciones, sino la fe en su amor y su voluntad. Okay. El que se acerca a Dios o busca a Dios tiene que creer que Él existe, pero que también que Él es el galardonador de los que le buscan, o premia a los que le buscan, ¿no? El comentario de Bosworth es muy claro al decir, no es lo que Dios puede hacer, sino lo que anhela hacer, que inspira la fe. Okay. Eso, buscamos a Dios más bien por su amor que por su poder. Centenares necesitando sanidad nos han escrito o han venido diciendo respecto a sus necesidades de liberación, el Señor es capaz. Todos sabemos que Dios puede sanar, pero sus enseñanzas, al igual que su falta de enseñanza, les ha impedido saber que el Señor está deseoso. Y eso
cuando oramos por alguien para sanidad, esa es nuestra, tiene que ser también en nuestra mente, no solamente que Dios puede hacerlo, pero está deseoso de hacerlo. ¿Cuánta fe toma decir el Señor es capaz? El diablo lo sabe y sabe que Él está deseoso, pero ha impedido a la gente saber este último hecho. No le interesa a Satanás que la gente crea que Dios quiere sanarles. Muchas veces pensamos que Dios no me va a sanar porque soy malo o podemos pensar un sinfín de cosas o dudar de que Dios quiere sanarnos, pero Dios es deseoso de sanarlos. Okay. ¿Por qué los cristianos deben buscar la sanidad divina? Y aquí el autor nos ofrece tres razones. Puede haber más, pero por lo menos hay tres. En primer lugar, porque es un mandamiento solemne. Y aquí podemos usar referencias bíblicas. Os voy a dar unas citas para apuntar. Un segundo. Podemos citar Éxodo 15, 26, 23, 25, Éxodo 23, 25, Deuteronomio 30, versículo 20 y Salmos 103, 3. Okay. En nuestro guía, en el libro, lo que estamos viendo aquí es muy resumido. Y si hay algún punto que os interesa o crees que debería mirar más, os invito, exhorto a que miren en el libro, siguen también los comentarios allí. Aquí dice, el autor hace este comentario que quiero compartir. Dice, porque es un mandato solemne, y dice, Dios se ha declarado a sí mismo el sanador de su pueblo. ¿Le obedeceremos y confiaremos en él? Muchos podrán usar otros medios y obtener sanidad, pero ¿es este el plan de Dios para nosotros? Algunos piden a Dios que Él bendiga los medios. Si tenemos fe para eso, ¿por qué no para una sanidad milagrosa? No estamos diciendo que Dios no bendice a veces los medios. Él está lleno de amor y compasión. Aquellos creyentes que duden en la sanidad divina no están parados sobre la tierra del pacto y simplemente están tomando su lugar con el resto del mundo. O sea que lo que quiere decir es que Dios ha hecho provisión para nuestra sanidad en la expiación. Pero muchas veces nosotros somos más prontos, más aptos a ir corriendo o a acudir a un medicamento, a llamar al médico, a poner nuestra fe en otro remedio, quizás un remedio natural, antes que pedir a Dios que nos sane o llamar a los ancianos para que orasen por nosotros. No, obviamente, yo personalmente no creo que es malo ir al médico o tomar medicamentos, pero quizás la primera cosa que siempre deberíamos hacer es buscar la sanidad de Dios. Yo personalmente fui probado en esto la semana pasada porque estaba preparando para la clase y
y os he dicho al principio de la semana pasada que yo he tenido ciertas dudas en cuanto a esta doctrina de la sanidad divina. No dudo, nunca he dudado que Dios sana porque le he visto sanar, que quiere sanar, pero a veces el hecho de que no siempre sana de la forma que hemos pedido o en el tiempo que hemos pedido, a veces me ha causado cuestionar, ¿no? La semana pasada, cuando estaba preparando todo esto, digo, Señor, estaba intentando recordar un momento donde el Señor, un testimonio donde podría decir, el Señor me ha sanado. Y yo sé que el Señor me ha sanado en varias ocasiones, pero no podía pensar en ninguna ocasión específica porque nunca he experimentado un gran milagro de sanidad. Nunca he tenido una enfermedad tan horrible que necesito eso, ¿no? O pensaba yo. Y de repente, habiendo pensado eso, y pienso que es importante que cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal, que podemos decir, yo sé que Dios sana porque me ha sanado. Y entonces, la semana pasada comencé a tener, justo cuando íbamos a comenzar la clase, un dolor de garganta, pero solo en un lado y en el oído. Y pensé, bueno, justo cuando vamos a dar la clase y estoy aquí enfermándome. Mi primera reacción era llamar al médico para pedir cita. Fíjate. Pero después pensé, y llamé al médico y le expliqué al médico lo que me estaba pasando y él me dijo de tomar paracetamol y hacer gárgaras y que me volvería a llamar. Pues comencé a tomar paracetamol, pero después pensé, ¿por qué no pido al Señor que me sane? ¿Por qué no he pedido? Está mal. Dejé de tomar paracetamol, dejé de poner cualquier medio y confié en el Señor. Y no recibí una sanidad inmediata. Y claro, yo digo, bueno, ¿qué hago? Pero seguía creyendo que el Señor iba a sanar. Y esperé cuando me llamó el médico, ya estaba mejor, pero todavía tenía algún dolor. Y me dijo, bueno, sigue tomando el paracetamol, cosa que no hice. Pero ese dolor y ese dolor del oído en un par de días desapareció. ¿Fue el Señor o fue la naturaleza? Yo creo que toda sanidad viene del Señor, como lo haga, sea la forma que suceda, porque puedes ir a un médico no puede curar todo. El médico solo ofrece ciertos consejos, quizás ofrece un medicamento, pero la sanidad viene del Señor. Pero en este caso lo que quiere decir es, lo que yo aprendí es que deberíamos primero acudir al Señor. No estoy diciendo de dejar de tomar medicamento, eso tiene que ser algo muy personal. Sé que la secta de los testigos de Jehová no aceptan, por ejemplo, transfusiones de sangre. Y ha habido casos donde hijos han muerto y han sido llevados a tribunal y a juicio y eso. Pero yo creo que una decisión tal cual, si vas a tomar medicamentos, si vas a buscar la intervención de un médico, lo que sea, tiene que ser muy personal
y algo entre ti y el Señor y que el Señor confirme que eso es su voluntad, ¿no? Pero bueno, quería compartir ese pequeño anécdota y animar a todos que en vez de ir corriendo inmediatamente al médico, no digo de no acudes al médico o tomar un medicamento y no digo que no lo tomes, pero vamos a dar primero la oportunidad a esa sanidad divina que está a nuestro alcance. Tim, Sí, dígame. Disculpa, salgo un momento, ¿vale? Vale. Esto está todo controlado, la conexión es perfecta y no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Si pasara algo, me llamas. Vale. Ok, ¿Vale? gracias, Samuel. Chao. Ok. Sí, una preguntita. Sí. Como tú dices, hay que primeramente ir a la presencia de Dios para clamar que haga un milagro o haga una sanidad, ¿me entiendes? Pero Dios también ha puesto estipulado a los médicos para que tengan su función, ¿no? Claro. Por eso yo no digo que no vayamos, pero también, ¿por qué primero vamos al médico? ¿Por qué no primero oremos y vemos si el Señor el Señor interviene, ¿no? Vale. Porque lo único es que lo que estoy diciendo es que tenemos algo a nuestro alcance que muchas veces no acudimos al Señor. ¿Me entiendes? Y deberíamos a lo mejor acudir al Señor. Primeramente, llamar, como la Biblia dice, llamar a los ancianos para que te ungen, o a un hermano, o bueno, vamos a ver los métodos para administrar la sanidad divina, pero no tenemos que estar corriendo al médico como el primer remedio. O sea que tenemos que poner nuestra confianza en primer lugar a Dios y no en la del médico, ¿me entiendes? Sería el médico en segundo plano, en un caso sería, ¿no? No estoy intentando hacer una regla, porque depende de la fe de cada uno también. Pero, amén. Pero estoy diciendo lo que dice la palabra, que dice que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz y que la sanidad es parte de la expiación, es parte del plan de salvación. Entonces, a veces nos olvidamos de que eso está una posibilidad, y más de una posibilidad. Es algo a que es una cosa a que podemos acudir y no deberíamos olvidar que tenemos ese privilegio. O buscar al Señor. A lo mejor el Señor te dice de ir al médico, no sé, pero buscar al Señor, sí. Mira, respecto a eso, yo puedo dar un testimonio de mío mismo, de hoy mismo, vamos, de anoche mismo. ¿Podéis oír a Pedro? ¿Qué? Estoy preguntando si te oyen. La alcanza a escuchar un pelín, nada más, un pelín. Dígale que suba la voz. Si puedes hablar más fuerte. Sí, por supuesto. Dije si me ven ahora bien. Ok, sigue hablando. Sí, habla. Mira, yo anoche, yo ayer estuve bien, o sea, vine a casa, estuve por ahí, estuve bien y demás. Me acosté bien, todo bien. Pero a medianoche me voy a levantar. Y entonces en la pierna derecha, de lo que es toda la rodilla, abajo donde baja un poco, ya empieza un poco el muslo, ¿sabes? Vamos, la parte de abajo para el pie, pues hay una cosa tensa, que casi me levanté y me caigo.
pues claro, no sé lo que fue, yo no sé lo que fue, algún músculo o algo que casi me caigo. Bueno, pues me meto otra vez en la cama y me dolía. Y antes no me dolía, y un dolor, que para qué. Cogí, le pedí al Señor sanidad, y esta mañana me he levantado mejor, y el dolor me se quitó rápidamente. Entonces, cogí yo, y por inercia, o lo que fuera, no sé, cuando me he levantado esta mañana me he dado un pelín de crema en ese lado. Pues quieres ver que ahora ya está bien. Qué bien, Pedro, me alegro. Entiendo y muchas gracias. Sí. Entonces, lo que quería decir respecto a lo que tú dices es que parece que tenemos la tendencia de llamar primero al médico y ir a puro al médico. Bueno, puedes primero acudir al Señor. Y oye, y si es el deseo del Señor de sanarte, Él te sana. Si, por ejemplo, no es el deseo del Señor de sanarte en el momento que el Señor te dice, acude al médico primero, acude al médico y luego ya veremos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Claro, eso es lo que quería decir. Aquí, creo que aquí solamente estoy desfiando y retando a mí mismo primero de no poner, de poner mi fe primero en Dios y segundo en el médico. Pero sabiendo que incluso el Señor puede usar el médico para sanarme, pero en mi corazón primero buscar al Señor. A causa del, otra razón por qué deberíamos buscar la sanidad divina es a causa de la bendición espiritual que traerá. Okay. Y aquí, a ver, un segundo. Aquí tenemos versículos en Santiago 5:15 y Hebreos 5:8. Okay. A ver si lo tengo apuntado. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Okay. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que aquí dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y entonces la sanidad puede traer bendición, porque podemos aprender a obediencia, podemos ver también cómo Dios en sanarnos no solamente nos sana, pero fortalece nuestra fe. Hay beneficios que vienen junto con la sanidad. Y tercero, porque glorifica a Dios. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura ejemplos de personas que han sido enfermas y fueron sanados? Por ejemplo, el paralítico bajado por el techo en Mateo 9, el levantamiento del hijo de la viuda en Naín, como hemos dicho antes, la mujer encorvada por 18 años y el leproso agradecido, y todos volvieron a glorificar a Dios y a agradecer a Dios. La sanidad trae gloria a Dios, ¿no? En una vida personal, en la misma persona que recibe la sanidad, pero también podemos pensar en las veces, en los testimonios de nuestros hermanos que muchas veces hemos oído en las iglesias, cuando
han tenido alguna enfermedad grave o un problema y acuden al médico o tienen que ser operados, y cuando entran allí que el médico es sorprendido o el desarrollo después de una operación, que la persona se sana enseguida y se sorprenden los médicos porque esto no puede ser, ¿no? Y Dios es glorificado porque tienen que reconocer que algo ha pasado, algo que ellos no pueden explicar. Y los que conocen al Señor o oyen el testimonio de la persona que recibe la sanidad, tienen que admitir que Dios es la fuente de ese milagro. Entonces, Dios, la sanidad tiene su propósito. Es un mandato, nos trae bendición espiritual y glorifica a Dios. ¿Okay? Esas son las razones que los cristianos deben buscar la sanidad divina. Aquí hay una lista de métodos para administrar la sanidad divina. Y porque no hay una sola forma, ¿okay? O formulario para traer la sanidad. Uno puede orar por sí mismo para recibir sanidad. Eso lo vemos en Santiago 5:13 y es el caso de Pedro, que el testimonio que acaba de dar. Él oró por sí mismo y recibió la sanidad que estaba buscando. Santiago 5:13 dice, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aparentemente es bíblico orar por sí mismo cuando se está afligido. ¿Okay? Eso es Santiago 5:13. También se puede pedir a otro que ore por ti. Y no necesariamente el pastor, otro creyente. ¿Okay? Santiago 5:16 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Unos por otros. ¿Okay? Cualquier cristiano sincero que cree puede orar por otro. No son necesarias credenciales ministeriales ni dones especiales del Espíritu. Cualquier creyente que cree que Dios desea sanar y puede sanar, puede orar. ¿Okay? También la palabra nos exhorta a llamar a los ancianos de la iglesia para orar. A menudo Santiago 5:14-16 ha sido llamado el pacto de la sanidad del Nuevo Testamento. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Okay. Aquí dice, la oración de fe sería aquella oración ofrecida por los ancianos. Hay una responsabilidad que descansa sobre ellos. El enfermo ejercita su fe cuando llama a los ancianos, porque es necesario la fe para un milagro, para una sanidad, ¿no? Tanto la fe de él que ora como la fe de él que recibe. Ok. Otra manera es por la imposición de manos. Marcos 16, versículos 17 y 18. Que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán.
el autor aquí pone una nota que me gustó, que dice: hoy, cuando el que cree pone las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, es como si las manos de Jesús les fueron impuestos. No somos nosotros el cuerpo de Cristo, no somos sus manos, sus pies. Entonces, cuando imponemos las manos, estamos actuando y usamos la expresión o el formulario en el nombre de Jesús. Pero ese en el nombre de Jesús está diciendo, no es solamente una fórmula mágica, no es eso. Estamos diciendo con la autoridad que Cristo me da, actuando en su lugar, como si fueran sus manos. ¿Ok? Oro por ti, impongo las manos. Entonces, es un acto de fe. Y estamos orando tenemos que sentir esa autoridad que tenemos. ¿Okay? Saber que tenemos esa autoridad. Próximamente tenemos milagros extraordinarios mediante paños y delantales. Esto es una práctica que vemos que fue usado en Hechos 19, versículos 11 y 12. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es entendido aquí que... un momento, Pedro, un momento. Estamos en punto 8, milagros extraordinarios mediante paños y delantales. Punto 8. Punto 8. ¿Pero en qué página es? ¿La 10? Sí. Vale. Okay. Me había perdido un poco. Es entendido que la tela de oración no tiene virtud en sí misma, sino que provee un acto de fe por el cual la atención de uno es dirigido al Señor, que es el gran médico. No es una práctica que se usa mucho hoy en día, pero era una forma, un método que se usó, por lo menos en los tiempos de los Hechos, para administrar sanidad a los que no podían acudir quizás al grupo, a la iglesia por su enfermedad, y oraban sobre paños y delantales y los mandaban. Y hubo sanidades por causa de la fe, no por la tela. La tela no tenía nada de especial. Okay. Después hay dones uno puede ser sanado a través de dones espirituales de sanidad. Sabemos que hay personas que tienen dones de sanidad. Y quiero decir que hay un don, aunque en el griego dice dones de sanidad, hay más de un tipo de don de sanidad, que hay dones de sanidades. Y lo dice en 1 Corintios 12, versículo 9, porque a este es dado por el Espíritu dones de sanidades. Y a unos puso Dios en la iglesia para tal cual, y después dice, después los que sanan, 1 Corintios 12, 28. Entonces, hay dones, hay personas que tienen dones de sanidad. Vemos, puedo pensar en mis días, en los años 50, 60, cuando yo era pequeño, había un evangelista que se movía con dones de sanidad, se llamaba Oral Roberts.
ha habido otros, una mujer que se llamaba, no me acuerdo de su nombre ahora. Bueno, ha habido varias personas que se mueven en esos dones y a veces tienen grandes campañas para predicar, son evangelistas, pero tienen esos dones y ocurren sanidades, ¿no? Pero al igual que uno, si uno tiene el don de sanidad o no, todos podemos orar por sanidad y esperar una respuesta, que como hemos dicho antes, no es algo exclusivamente a uno que tiene ese don. Ok. En punto 9 dice, ¿por qué no todos son sanados? Y aquí quizás es donde a veces nuestra fe está desafiada o retada, o porque podemos orar por alguien y no ver una respuesta. No vemos que la persona recibe la sanidad. Y muchas veces yo mismo, muchas veces he tenido que preguntarme, ¿ha sido porque yo faltaba fe? O quizás la persona faltaba fe, y a veces necesitamos, y buscamos razones, buscamos saber por qué puede haber esta falta de sanidad, ¿no? Y aquí el autor o el teólogo, el que escribe nuestra teología, ofrece algunas explicaciones. En primer lugar dice, puede ser porque algunos buscan sanidad antes que salvación. Okay. Puede haber gente, quizás no creyentes, pero gente que acude a la iglesia porque están enfermos y quieren recibir, han oído que Dios puede salvar, puede sanar, pero no están interesados en cambiar o a arrepentirse, a buscar llevar una vida en Cristo. Solo están buscando su sanidad y cuando terminen con su sanidad siguen adelante con su vida tal cual, ¿no? Y eso puede ser una razón. En vez de querer ser sano, o incluso recibir perdón del Señor, están buscando solamente un atributo físico y no algo que afecta también su alma y su espíritu. Algunos también pueden buscar sanidad con los propósitos equivocados, que más o menos es la misma explicación. Y el autor de nuestro libro dice que nuestro motivo en buscar la sanidad debe ser de traer gloria al Señor y estar a su servicio, ¿no? Podemos tener razones egoístas, motivos equivocados, y entonces tenemos que saber también por qué estamos buscando sanidad. Estamos buscando que esa sanidad sea para glorificar a Dios, para tener un testimonio, para compartir con otros, qué sé yo. Pero el motivo del corazón puede ser una razón, un motivo equivocado puede impedir que tengamos esa sanidad que estamos buscando.
Otra razón puede ser que algunos miren al ministro en vez de mirar a Cristo. Y eso no creo que necesita mucha explicación. Sabemos que el que nos sana es Dios, pero a veces el hombre pone su fe en el hombre y no tanto en Dios. Sobre todo cuando sabemos que hay alguno que tiene dones de sanidad, como Benny Hinn, por ejemplo. Uno puede ir buscando sanidad, pero poniendo su fe en ese hombre y no tanto en Dios, ¿no? Es cierto que a veces Dios usa el hombre para atraer la atención hacia Dios. Por ejemplo, en Hechos dice que mientras que es verdad que Pedro le dijo al cojo en la puerta del templo, míranos o pon tu atención en mí, a fin de llamar su atención, inmediatamente dirigió la atención del hombre fuera de sí mismo con las palabras, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, nuestra mirada tiene que siempre ser puesto en Cristo, el sanador, y no en el hombre. Y eso puede ser un motivo por la cual una persona no recibe. Otra razón puede ser la desobediencia, porque la sanidad está condicionada por la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Si uno ha sido desobediente respecto a las promesas hechas al Señor o está resistiendo la voluntad de Dios en su vida, es dudoso que pueda esperar ser sanado. ¿Okay? A causa de algún pecado no confesado en la vida, también puede ser. En Salmo 16, Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Okay. Y en Santiago 5:16 otra vez dice, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros y para que seáis sanos o sanados. Okay. Otra razón sería a causa de la incredulidad en aquel que ora o en aquel que por el cual se ora. Okay. En cuanto a en aquel que ora, podemos poner Marcos 16, 17. La oración de fe salvará al enfermo. Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Okay. Entonces, si oras, tienes que tener la fe para orar. Y aquel por el cual se ora, dice, podemos apuntar Hebreos 11, versículo 6, que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay. Y por último, la última razón que ofrecen aquí, que no es una lista exclusiva, puede ser falta de mantenerse firme en la fe hasta que venga la respuesta. Okay. Yo, por ejemplo, en el testimonio en lo que yo compartí, me mantuve firme esperando la respuesta de Dios por los 2 días que faltaba para recibir esa sanidad, ¿no? Claro, no estaba hablando de algo grave,
pero me enseñó una lección, ¿no? Hay testimonios, hay otros testimonios de hermanos que han decidido confiar más en Dios que en la medicina. Mi hermana, por ejemplo, tuvo cáncer hace unos años y la primera vez que tuvo el cáncer pasó por quimioterapia, hizo todo lo necesario, todo lo que la medicina ofrece y se curó. Pero varios años después volvió el cáncer. Le dijeron que no había nada que podían hacer a ese punto. Bueno, no, sí, querían que ella se volviera a hacer quimioterapia, pero ella decidió que no quería volver a hacerlo. Le dieron menos de un año de vida. Pero ella decidió orar al Señor, confiar en Él, seguir una dieta sana. Su hija es más o menos nutricionista, le ayudó con zumos de frutas y verduras y no sé qué, se cuidaba. Duró otros 5 años. Cuando volvió después de un año a la doctora para una revisión, dijo, ¿estás aquí aún? ¿No? Pero el Señor le alargó la vida otros 5 años. Pero era algo que el Señor, una fe que el Señor le puso en su corazón, ¿no? Otra vez no lo digo que es una regla que tenemos que hacer eso. Eso es algo personal y algo que el Señor tiene que confirmar en el corazón de uno, de poner esa fe y esa certeza. Sí, una preguntita. Sí. O sea que tenemos que nosotros esperar en el tiempo y en la voluntad de Dios. Porque como dice su palabra, sin fe y sin santidad es imposible agradar a Dios. Tenemos que esperar en su tiempo y en su voluntad, confiando. Yo creo que eso es una verdad, ¿ok? Pero yo no puedo decir, yo personalmente no voy a decir a alguien, no vayas al médico, no hagas esto, no hagas el otro. Porque depende de la fe de esa persona, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que, yo no voy a hacer una regla, creo que me estás pidiendo una regla. y no puedo hacer una regla. Nosotros pedimos, oramos, pero porque nosotros a veces queremos que la sanidad o el milagro o la petición que uno hace, queremos que se dé ya, ¿me entiendes? Pero yo pienso que sería en el tiempo de él, ¿me entiendes? Porque a veces uno ve sus necesidades, pero dice el Señor que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, ¿no? Exactamente, sí. Y yo creo que el Señor nos guía. El Espíritu Santo nos da sabiduría cómo responder. Yo nunca diría a un padre, por ejemplo, que su hijo tiene cáncer, no le lleves al médico o esperar que el Señor dé la respuesta o le sane. Eso no puede venir de mí, eso tiene que ser algo que el Señor pone una certeza en ti. Y aún así, a lo mejor le llevo al médico, pero mi confianza está en el Señor y sigo las instrucciones del Señor. Como hizo mi hermana en ese caso. Ella optó por no hacer lo que el médico dijo. Eso es una respuesta muy drástica. Es muy drástica, pero el Señor había puesto en ella la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza. Esa era la que está ahorita. ¿Cómo? Ay. ¿Alguien está hablando?
entonces el Señor había puesto en ella la certeza de que eso es lo que tenía que hacer, y ella obedeció al Señor. Así que Amén, amén. yo no puedo hacer una regla, y yo allí tampoco, no, como los testigos de Jehová, yo no diría nunca que no puedes hacer una transfusión de sangre a tu hijo y hacerlo una regla firme. Yo creo que eso es algo que uno tiene que buscar al Señor, saber esperar, saber oírle, y saber si seguir lo que dice el médico o si el Señor tiene otro plan. Amén, Tim, amén. No sé si me explico. Estoy intentando buscar un equilibrio en esto. Sí, te entiendo, Tim, te entiendo. Gracias. Vale. Ok. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad a su iglesia, y ningún hombre, potestad o denominación tiene derecho alguno a revocar las órdenes del Señor. O sea que el Señor ha puesto a nuestro alcance ser sanos, ser sanado. ¿Ok? Podemos acudir a Él, deberíamos acudir a Él y tener fe de recibir. Pero también puede haber, es cierto que el Señor también ha provisto plantas que son medicinales, ha dado sabiduría a los hombres. Lucas, el que escribió la epístola de Lucas, era médico. Entonces, el Señor usa otros métodos, pero lo único es que tengamos en mente que el Señor nos puede sanar, y busquemos a Él también en ese proceso de la sanidad. Respuestas a objeciones, porque hay personas que dicen, no, la sanidad y los milagros no son para hoy. Entonces, algunas objeciones que han sido consideradas y refutadas en nuestro estudio son las que vamos a ver. Las que vienen a continuación son algunas de las más comunes y que han penetrado en la iglesia en los últimos tiempos. Algunas denominaciones francamente no creen que la sanidad es para hoy, o que los dones o milagros son para hoy. Okay. El argumento de que el día de los milagros ha pasado. Okay. Hay esencialmente dos clases de personas que se oponen a que los milagros divinos suceden en la época presente. El racionalista, que cree que los milagros jamás sucedieron, que Dios siempre ha limitado sus obras a las leyes naturales que gobiernan todo el universo creado y que son conocidas por el hombre. Okay. Que Dios quizás en un principio creó, pero después dejó todo para que la naturaleza solucione los problemas. Y después que Dios, y después hay el tradicionalista, que cree que los milagros fueron confinados a una era o dispensación de milagros, después de la cual Dios obraría por medio de leyes naturales. ¿Okay? Un segundo. ¿Estamos en qué página? Sí, ok. Perfecto. En el primer punto. Okay. Bueno, en el día de los milagros. Es que estoy mirando también el libro un poco para... Ok. El día de milagros ha pasado. Un momento. En cuanto a la filosofía del racionalista, podemos dar la respuesta de que su idea puede ser desprobada, comprobar un solo milagro, ¿verdad? Si Dios hoy en día hace un solo milagro, su forma de pensar ya
ya no es válido, ¿okay? Porque dice que jamás sucedieron los milagros. Entonces sí podemos probar que algo, un milagro, que nadie puede explicar, que la ciencia ni los médicos, que nadie puede decir, pues es así o así. Entonces tiene que admitir que hay un milagro. Y al tradicionalista que dice que los milagros fueron confinados a un cierto periodo de tiempo, el tiempo de Jesús o el tiempo de Jesús y los Hechos, tenemos que recordarle que la sanidad está implícita y está provista en la expiación en la cruz. Cristo murió por nuestra salvación, pero también llevó nuestras enfermedades. Entonces, esa promesa no expira, no se vence en el tiempo, es para siempre que estamos aquí en la tierra. Okay. Entonces, esos argumentos no son válidos. Otros dicen, no creen en la sanidad divina porque no todos los cristianos son sanados. Dicen, muchos han argumentado si la sanidad forma parte de los beneficios de la expiación de Cristo, ¿por qué muchos cristianos están enfermos y no son sanados? Pues allí podemos decir que muchas veces los cristianos no todos los cristianos están sanados porque cada promesa de la palabra de Dios está acompañada con una provisión o condición y a veces no cumplimos con esa condición, ¿no? A veces hay desobediencia, a veces hay falta de fe y eso puede explicar por qué no todos son sanados o también porque descuidamos las leyes de la naturaleza, comemos mal, no descansamos. Muchas veces la enfermedad nos la buscamos nosotros, ¿no? Diferencia entre milagros extraordinarios y milagros de pacto. Otra objeción es, si uno cree en la sanidad, ¿por qué no creer también en la resurrección de los muertos y otros milagros prometidos en Marcos 16, tales como hablar en nuevas lenguas, levantar serpientes, tomar venenos mortales? Perdón, necesito tomar agua. Y bueno, usan eso. ¿Por qué no vemos los otros milagros? Si sanidad, si la sanidad realmente existe, si podemos creer en una sanidad divina, ¿por qué no creer en las otras cosas, ¿no? Pero el autor ofrece aquí una explicación, dice, hay una diferencia entre milagros extraordinarios y milagros de pacto. Los milagros extraordinarios eran ejecutados como una señal para satisfacer circunstancias especiales, tales como convertir el agua en vino, caminar sobre el mar, calmar la tormenta, multiplicar los panes y los peces. Estos milagros extraordinarios no les son prometidos a la iglesia. Los milagros tales como sanidad divina, regeneración, el bautismo con el Espíritu Santo, la provisión de necesidades, sin embargo, son promesas que pueden ser reclamadas por el pueblo de Dios. Los milagros extraordinarios son para tiempos y circunstancias especiales. Los milagros del pacto son para toda la edad de la gracia. Entonces, eso contesta un poco su argumento de que si la sanidad es para hoy, también estos otros milagros, como andar sobre el agua y multiplicar la comida. Okay. Intentan decir
decir que la sanidad no es porque esos milagros ya no existen. La medicina moderna ha reemplazado a la sanidad divina. Puede ser el argumento de algunos. Dicen que la sanidad divina se hizo necesaria en los tiempos de Cristo porque no había ciencia médica competente. Pero debido a que la ciencia médica ha avanzado notablemente, Dios espera que su pueblo la use para la sanidad. Eso es un argumento que algunos usan. Sin embargo, vemos que había una ciencia médica desarrollada en los tiempos bíblicos. ¿Okay? Lucas era médico e incluso algunos de lo que se había descubierto y métodos, curas que se había usado en tiempos bíblicos y información que había para los médicos en esos tiempos, los médicos siguen usando. ¿Okay? El autor dice aquí, tan temprano como 400 antes de Cristo había una ciencia de sanidad científica. Hipócrates, el padre de la medicina, desarrolló esa ciencia a una condición relativamente alta. Algunas de sus técnicas aún se practican hoy en día. Grecia, Egipto, Roma tenían muchos practicantes competentes en la época de Jesús. Los judíos que se adherían a las reglas de salud de la ley de Moisés vivían bajo condiciones higiénicas no grandemente sobrepasadas hoy. La ley de Moisés fue dada por Dios a fin de preservar una nación santa con el propósito de llevar a cabo su plan de redención. O sea que también en los tiempos de Jesús había médicos cualificados. Quizás no tenían respuestas para todo. Por ejemplo, la lepra no tenía una cura conocida en ese tiempo. Hoy en día sí hay formas de curar o tratar por lo menos la lepra para que no avance. Pero eso no es razón para decir que la sanidad no es para hoy. La ciencia médica de hoy no puede sanar todas las enfermedades. O sea que, ¿por qué Dios va a limitarse a la ciencia médica cuando ellos tampoco pueden, ellos no pueden curar todas las enfermedades? Muchas veces necesitamos una intervención divina, ¿no? La sanidad divina no tiene nada que ver con la competencia o incompetencia de la medicina moderna. Dios sana cuando quiera, como quiera. Él siempre quiere sanar, pero depende de circunstancias, si sana, no sana. Hay cosas que condicionan la sanidad y hay propósitos también. A veces el Señor, como hemos dicho antes, usa la sanidad como una disciplina o para enseñarnos. Así que objeción para mí no es válida. Si la sanidad cristiana funcionara, ningún cristiano jamás moriría. Los exponentes de la sanidad divina no afirman que los creyentes pueden huir indefinidamente de la muerte, como tampoco fue afirmado por los apóstoles, que ciertamente practicaron la sanidad divina con resultados milagrosos, pero llega un tiempo que uno muera. Lo más bonito es morir en tu cama, pacíficamente, pero no es siempre así. Y todos morimos de algo. Hay casos de fracaso en el Nuevo Testamento. Se dice mucho al respecto del aguijón en la carne de Pablo por aquellos que se oponen a la sanidad divina. No se conoce el carácter exacto, como hemos visto antes, de su aguijón, así que no puede ser probado que ese aguijón sea una enfermedad. No se sabe.
cualquiera que fuera el aguijón, Pablo fue liberado de él. Lo vemos en Gálatas 4, 13 a 16. Okay. Otro argumento en contra de la sanidad divina es que es enseñada solo por sectas falsas, pero eso no es el caso porque líderes históricos de la iglesia, tales como Wesley, Lutero, Zinzendorf, enseñaron y practicaron la sanidad divina. Y estamos hablando de los líderes de la iglesia metodista, luterana y morava. Ciertamente nadie pone en duda la ortodoxia de estas iglesias, aquellos que enseñan la sanidad divina hoy, juntamente con el poder salvador de la sangre y la deidad de Cristo, no son menos ortodoxos que los líderes de las iglesias anteriormente mencionadas cuando ellos enseñaban la sanidad divina. O sea que la sanidad divina no es algo exclusivo de sectas falsas, ¿okay? Como alguna denominación podría decir. La sanidad divina pone más énfasis en el cuerpo que en el alma. Cuidémonos de que la sanidad nunca debe ser predicada separadamente de la redención del alma y otras verdades fundamentales del Evangelio. ¿Okay? No, lo que no estamos buscando es sanidad divina. No es lo que buscas. Primero buscas salvación, una relación correcta con el Señor, y como resultado de eso viene la sanidad, ¿no? La sanidad no es un evangelio en sí, sino un aspecto de este. Tampoco es completo el evangelio que omite por completo el mensaje de sanidad, porque es parte de la expiación de Cristo. Si Dios creó hierbas y sustancias naturales, drogas, no espera que el hombre las use. Pues bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Es cierto que Dios es el creador de todas las plantas y hierbas, pero no sancionó el uso que el hombre podría dar a sus extracciones. Dios creó la amapola, pero no sancionó cada uso que se le daría al opio. Dios creó la planta de tabaco, pero su intención no era que el hombre usara la planta para inhalar nicotina en su cuerpo. En la Biblia se registra el uso de varias sustancias en pasajes relacionados con la sanidad. Tenemos el aceite con el que debe ungirse a los enfermos. Tenemos la masa de higos con la que sanó el rey Ezequías. Y también tenemos las hierbas que Eliseo puso en el potaje que estaba envenenado. El aceite es un símbolo, no un medio para la sanidad. Es la oración de fe la que sana al enfermo. O sea que sí, a veces usamos, Dios hizo plantas medicinales y a veces se usan y se pueden usar, pero tenemos que tener en mente, al igual que el aceite, cuando somos ungidos con aceite para sanidad, tenemos que recordar que esas cosas son símbolos y que es la oración de fe que nos sana. Okay. No el medio. La sanidad no es para hoy, según Isaías 53, dicen algunos. Algunos han rechazado la doctrina de la sanidad divina con base en el siguiente argumento. Los milagros registrados en Mateo 8, 16 a 17 cumplieron completamente la profecía de sanidad física en Isaías 53. No fueron necesarios milagros subsiguientes para cumplir dicha promesa. Por lo tanto, la sanidad no es para hoy en base de Isaías 53. Pues no, eso no es algo cierto. Perdón. Estamos en página 13. Ya, ok, quedan 2 puntos.
Es que quiero llegar a hablar de eclesiología hoy. ¿Qué ha pasado? Ok, otro argumento es, si la sanidad está en la expiación, los cristianos que están enfermos deben concluir que son pecadores. Pues no. Que algunos cristianos estén enfermos no significa necesariamente que son pecadores. Pueden ser ignorantes de la bendición de sanidad o faltos de fe en el presente o ser descuidados en pedirle definitivamente a Dios la sanidad o que la enfermedad sea parte del propósito de Dios para un tiempo determinado en su vida. Puede haber muchas explicaciones de por qué un cristiano está enfermo, que no quiere decir que necesariamente que son pecadores. Y todos somos pecadores, de hecho. Así que la salvación, pero salvados por la gracia de Dios. La salvación se operó por la obra de expiación de Cristo por todos los hombres, pero el hecho de que algunos no reciben la salvación no implica que Cristo murió por todos, que no implica que Cristo no murió por todos. De manera análoga, la sanidad es provista en la redención y se alcanza por fe. O sea que, ¿sabes qué? Potencialmente todo el mundo puede ser salvo, porque Cristo hizo provisión por la salvación del hombre, pero depende del hombre recibir esa salvación o no. Es la decisión de cada uno. Tenemos esa, ¿cómo se dice? Voluntad propia para decidir, no es la palabra que estoy buscando, pero Dios nos ha dado libre albedrío, eso. Y la fe, si decidimos poner nuestra fe en Cristo, es nuestra decisión. Entonces, la salvación, la sanidad está para todos, pero todos, solo los que los quieren recibir, lo reciben. Y es por fe. El fracaso de muchos en recibir la sanidad debilita la fe de la iglesia entera. La falta de fe en lo sobrenatural es falta de fe en el mismo corazón del cristianismo. O sea que, vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en cuanto a el tema de sanidad divina. Hemos ido muy rápido y tengo que ceñirme a las notas mucho para seguir adelante. Pero os invito a tomar tiempo cuando podáis y leer más, incluso después de cursar este curso. Quizás ahora no tenéis tiempo porque hay deberes que hacer y eso, pero volver a mirar los temas y profundizaros un poco más en el tema de lo que hemos podido hacer. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Recuerda que hay que hacer las preguntas referentes correspondientes a este capítulo, que son las preguntas 2, 4 y 6 en el libro de Perlman. Okay. Seguimos adelante y vamos a entrar en la doctrina, el tema de la doctrina de la iglesia, que se llama eclesiología. Okay. Es el término teológica para la doctrina de la iglesia, eclesiología. Ok, un segundo aquí. Voy a cambiar de notas.
La eclesiología es el estudio de la iglesia en naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. O sea que intentamos ver la iglesia desde todos estos aspectos. El estudio como doctrina de la eclesiología ha experimentado un auge notable en estos últimos tiempos. Okay. Aquí tenemos, para comenzar, las definiciones de la palabra iglesia. Okay. Nuestra palabra iglesia hay dos palabras hay dos palabras en griego que se usa para iglesia, ¿no? Uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos es kuriakon. Okay. Ahora, de allí, de esa palabra, se deriva los vocablos en inglés y alemán. Kuriakon, que en inglés llegó a ser church, y en alemán Kirche. Okay. Estas dos palabras para hablar de la iglesia vienen del uso de kuriakon. Y esa palabra en griego se traduce perteneciendo al Señor. Sin embargo, esa no es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Okay. A ver. Ahora, después de los apóstoles, en los tiempos post-apostólicos, los griegos usaban esta palabra para hablar del edificio de la iglesia. Okay. Ahora, la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para hablar de iglesia y era la palabra que usó Jesús cuando hablaba en Mateo 16, 18, es la palabra griega eclesia, que el equivalente en hebreo es kahal. Okay. Así que probablemente Jesús no usaba la palabra eclesia, pero sí usó la palabra kahal, hablando hebreo. Okay. Pero tiene esas dos palabras de los dos idiomas transmiten el mismo significado de la palabra. Y el significado de palabra es una asamblea de personas es una asamblea de personas, pero si miramos o estudiamos, hacemos un estudio de la palabra eclesia, la primera parte, quiere decir llamado fuera. Quiere decir fuera. ¿Ok? Eclesia viene de kaleo, que es llamar. Entonces, es una asamblea de personas que están llamados fuera. ¿Okay? Es la idea de lo que significa la iglesia. ¿Okay? Somos una asamblea de personas que estamos llamados con una llamada, llamados fuera. Protegerse. Dice aquí, en la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús empleó la palabra eclesia para designar al cuerpo que él edificaría,
El significado de la palabra provenía de por lo menos dos fuentes. El uso judío de la palabra del Antiguo Testamento en el griego, donde se refería a congregación, la congregación de Israel. El empleo griego de la palabra también para referirse a cualquier asamblea de personas, aunque construyera un cuerpo o un tumulto desorganizado. ¿Okay? Entonces, eso fue el uso de la palabra cuando Jesús usó esa palabra. Pero Cajal, que probablemente, si hablaba de hebreo, es probablemente la palabra que él usó, es una palabra que viene del Antiguo Testamento. No es un concepto nuevo. Lo de iglesia, Cajal, era la asamblea, refería a la congregación o la asamblea de Israel en el desierto. ¿Okay? Entonces, la idea de iglesia es eso, que es un grupo de personas, una asamblea de personas que están llamados fuera para un propósito, ¿no? En tiempos, okay. No sé si tengo que decir algo más aquí. Y esta palabra eclesia, este uso en particular, nunca se usaba para hablar de un edificio. ¿Okay? Nunca se refería al edificio. Siempre se refiere a la asamblea de personas, a las personas, no a un edificio. Aunque hoy en día llamamos muchas veces el local la iglesia. Y no está mal usarlo mientras entendemos que el local no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Okay. Usos del término iglesia en el Nuevo Testamento. Okay. Tiene varios usos. En primer lugar, está usado para hablar del cuerpo universal de Cristo. Okay. Eso quiere decir todos los creyentes genuinos de todas las edades, tanto en la tierra como en el paraíso. Es el cuerpo de Cristo entero, completo. Ahora, no pensemos que eso solo incluye las personas desde que Jesús constituyó la iglesia de para acá. Eso incluye también esas personas de Israel que esperaban con fe un Mesías, porque desde Génesis 3:15 el Mesías está prometido, la redención. Y había fieles que esperaban el día de ver el cumplimiento de esa promesa y que seguían al Señor fielmente. Luego vemos que la casa de Israel, muchos de ellos también se desviaron, idolatraban, perdieron la fe. Y no hablo de Israel entero, hablo de esos creyentes del Antiguo Testamento que buscaban, esperaban el Mesías, ponían su fe en él, en la provisión como redentor, que esperaban esa redención, ¿no? Ellos están incluidos, son parte de ese cuerpo universal de Cristo. Después el término también está usado para hablar de la iglesia local. Okay. La iglesia local es compuesta de creyentes cristianos identificados como un cuerpo. Es un
compuesta de cristianos identificados con un cuerpo constituido que adore en una local. ¿Okay? Todo creyente debe estar identificado con una iglesia local, según Hebreos 10, 24, 25. Hay una pregunta allí, es que no oigo. Ok. Entonces tenemos la iglesia local, que es un grupo de creyentes identificados con un cuerpo constituido que adore en una localidad. Okay. O sea que puede ser la iglesia de una ciudad, por ejemplo, la iglesia de Madrid. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de Madrid, estamos hablando de todos los que son hijos de Dios, ¿no? En la ciudad de Madrid, porque todos somos la iglesia. Entonces puede ser, Pablo escribió a la iglesia de Corintios, pero eso no quiere decir que había una sola congregación necesariamente. Okay. Pero estaban en un local, en una localidad, la iglesia local. Entonces, puede ser la iglesia de Corintios, la iglesia de Madrid, pero es un grupo compuesto de creyentes que identifiquen con un cuerpo constituido en una localidad. Después tenemos las iglesias en hogares. Okay. Allí hay referencia de eso en Hechos 20, 17. Pero no, para iglesia local puedes apuntar Romanos 16, 1 y Colosenses 4, 16, por ejemplo. Okay. Hechos 14, 27 también, que dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Okay. Pero a la iglesia en un local. Las iglesias en hogares, tenéis como referencia, he dicho, Hechos 20, 17. Y no van a curar al otro. Iglesia local, Romanos 16, 1 y Colosenses 4, 16. Las iglesias en hogares, Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Okay. En Efeso, cuando iba a visitar Efeso, hizo llamar a los ancianos. O sea, había varios pastores. Y hizo llamar a esos para reunirse con ellos. Pero pastores que normalmente las iglesias en aquel entonces se reunían en hogares. Entonces, había ancianos que llevaban la responsabilidad por ese hogar. Okay. La iglesia colectiva. Cuando hablamos de la iglesia también se usa en Hechos 20, en Hechos 9:31 para hablar de la iglesia conjuntamente, o sea, la iglesia en su totalidad, como la iglesia universal, ¿no? Y tenemos un ejemplo en Hechos 9:31. Que dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor
y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9:31, y vemos que habla de las iglesias de Samaria, de Judea, de Galilea, de la iglesia colectiva. Y el término iglesia también se puede usar para referirse a las iglesias actuando en acuerdo. La iglesia es actuando en el... Estoy fijando. porque las iglesias, las iglesias eran en principio autónomas, que seguían un liderazgo apostólico. En aquel entonces no había una jerarquía, ¿no? Entonces, pero cuando las iglesias se ponían de acuerdo en algo, está hablando de un grupo de iglesias actuando juntos. Entonces, el término iglesia puede referir a esas diferentes, puede ser usados en estas diferentes situaciones, como hablar del cuerpo universal, como una iglesia en una localidad, ciudad o un lugar específico, como iglesias en hogares, la iglesia colectiva, la iglesia actuando en acuerdo. La palabra se usa en todos esos sentidos. Usos de la palabra iglesia que no se hallan en el Nuevo Testamento. Nunca es usado para referirse a un edificio. Tenemos que tener eso en mente en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Hoy en día lo usamos muchas veces para hablar del local, pero no es su uso bíblico. ¿Okay? Y a veces eso ha causado confusión porque piensan que para orar yo tengo que ir al edificio para que el Señor me escucha, ¿no? O, como si el edificio en sí es algo especial, pero Dios está con nosotros donde estemos y nosotros somos la iglesia donde estemos. Okay, y eso es lo que tenemos que tener claro. Tampoco se usa para referirse a una denominación. Ahora nosotros hablamos nosotros somos la iglesia del Evangelio Cuadrangular, tenemos la iglesia de las Asambleas de Dios. Existen denominaciones, es cierto. Dice aquí la condición ideal para la iglesia sobre la tierra sin duda hubiera sido la unidad universal en doctrina y organización. Sin embargo, cuando el principal cuerpo eclesiástico se separó de la escritura en doctrina y práctica, era inevitable que hubiera reformas rechazadas por el sistema que les dio luz, forzando a los fieles a formar cuerpos distintos. Hablando de la reforma, cuando las iglesias protestantes se separó de Roma, ¿no? Y después las denominaciones iban naciendo según nuevas revelaciones nuevas verdades estaban restauradas a la iglesia. Y dice aquí, puede ser que las denominaciones pueden haber sido la forma de Dios para preservar el avivamiento y fervor misionero. Los miembros de las iglesias denominacionales, sin embargo, deben mantener en mente que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta de todos los verdaderos creyentes y que los verdaderos creyentes deben estar unidos en espíritu para llevar adelante el Evangelio de Cristo en el mundo. Una cosa que me gustó de España cuando yo llegué como misionero en los años 80 es que en aquel entonces no se hablaba de la denominación. Yo en Madrid, por lo menos, yo no sabía si una iglesia era cuadrangular, Asambleas de Dios o lo que sea. Siempre se refería a la calle en que se encontraba. Había
un espíritu más de unidad, ¿no? Y porque las denominaciones no deben separarnos, somos todos parte de la Iglesia Universal. Vamos a tener que dejarlo aquí y seguir en la próxima clase con los oficiales, ministros y líderes de la Iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a terminar y tenéis que, por favor, hacer la lectura correspondiente a capítulo 11 del Perlman, que son las páginas 251 a 267. ¿Okay? Y en el sílabo pone las preguntas que tenéis que contestar, que es 1, 7, 10, 15, 16, 18 y 22. Tenéis el sílabo. Pero vamos a estar hablando en la próxima clase y como vamos un poco más atrasado de lo que quisiera estar, a lo mejor también tenemos que usar parte de la cuarta clase para hablar también, terminar el tema. Pero si podéis ir leyendo y preparando si tenéis alguna pregunta o duda. Señor, gracias por la clase de esta noche y por los alumnos. Señor, pido que esta información nos ayude a ser afirmados en nuestra fe, a entender el por qué creemos, qué es lo que creemos, poder dar definición a lo que es la iglesia y entendernos a nosotros mismos, porque somos tu iglesia. En el nombre de Cristo, bendícenos, guárdanos y tráenos otra vez el martes. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Igualmente. Hasta martes. Cualquier duda podéis. Martes. No he tomado la lista. Un momento. Nada, Tim. ¿Estáis ahí todavía? Aquí ponemos por el WhatsApp, ponemos presente. Ok. A ver, Alejandro está. Sí, pastor. Johnny. Sí, presente. Liliana. Manuel. Manuel Adrián, presente. O sea, no sabemos. Pedro está. Rosemary. Hasta el martes. Hasta martes. Rosemary. Presente, Brandy. Presente, pastor. Rosemary. Ok. ¿Quién más? Me falta saber si Gorka y María. María no está. ¿Gorka está? ¿Qué? ¿Gorka? No. Judith, ¿no? Ok, los demás ya os tengo apuntados. Vale. Ok, gracias. Nada. Bendiciones. 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 Hasta la semana que viene. Chao, buen fin de.